otra vez Félix Salgado Macedonio, que insiste en que él quiere ser el candidato a la gobernatura del estado de Guerrero. Pero ya ves este modelo, que El tiene, coordinador, sí. sí, que tiene Morena, que eres el que es designado coordinador, pues termina siendo el candidato a la gobernatura. Entonces, pues están ahorita en el país, en varios estados, pues desplegándose todos, queriendo ser candidatas o candidatos. Esta decisión que tomó Morena de no al nepotismo y que no puede suceder un familiar a otro, pues bueno, no le termina de caer a Félix Salgado Macedonio, y ayer hizo otra vez declaraciones haciendo un manejo, pues de verdad muy tramposo, Félix Salgado Macedonio. Vamos a escucharlo, Violeta, y regresamos con ustedes. Reglas muy claras, y ya no las dijeron, y ya lo dijo la presidenta de la República, y ya lo dijo Morena. ¿Qué dijo? No se puede registrar a familiares que tengan inmediatos para sucederlos en el cargo. ¿Por qué? Por el lineamiento que tiene Morena. Y entonces nosotros, ¿qué decimos? Bueno, pues si es lo que determina Morena, pues lo que diga Morena. Pero hay un diferendo ahí, hay un diferendo. Porque primero, a mí me dijeron que era un cargo para competir por la coordinación de los comités de defensa de la Cuarta Transformación. Ah, bueno, ahí yo brinco todos los requisitos, todos los cumplo. Hasta la regla antinepotismo. ¿Por qué? Porque pues no voy a suceder a alguien que tenga ese encargo. Es un encargo nuevo, no es un encargo viejo, o que yo tenga que sustituir a alguien. Es un encargo honorífico, sin salario, y es del partido, es de mi partido. ¿Sí? Entonces yo como militante de Morena, yo tengo derecho a participar, ¿no? Y me inscribo, por decir algo, pero no me encuestan, no me meten a la encuesta. Y yo, por ejemplo, que lo que pido, porque es mi derecho como militante de Morena, es que me inscriban, o que me permitan inscribirme ahora en línea, porque la inscripción presencial fue el martes, pero yo puedo inscribir de aquí al sábado. Me inscribo, por decir algo, ¿no? Y voy a la encuesta. A ver, con todo respeto lo digo y con todo cariño, sin temor a equivocarme. Gano la encuesta, pues. Gano la encuesta. Espérenme. A ver, gano la encuesta. Pero no generemos falsas expectativas. ¿Qué puede pasar? Porque Morena tiene todo el derecho a decidir. Como yo tengo todo el derecho a participar, a registrarme y a ir a la encuesta, también Morena tiene todo el derecho a decir, Félix, no vas. ¿Por qué no vas? Aunque hayas ganado la encuesta, Félix, no vas porque tu hija es la gobernadora actual y no se puede pues que tú vayas a sustituir a tu hija. Esa es norma, es regla ética y moral de Morena. Es un reglamento que está escrito ya. Y entonces Félix Salgado Macedonio lo entiende. ¿Por qué? Porque soy una persona que fui a la escuela, que entiendo y que sé de estas cuestiones, de las que no voy a entrar en controversia. ¿Por qué? Porque yo tengo todos mis derechos constitucionales plenos para ser candidato. No hay nada, ni legal ni jurídico, que me impida ser candidato a gobernador. No hay. Yo puedo ser. Sin embargo, repito, no entro en controversias, ni que impugnación, ni que a recurrir a no sé dónde. No, yo no sé. Yo no soy de eso. No hay un antecedente de que yo ande en eso. Ningún antecedente. ¿Por qué? Porque yo soy una persona muy correcta, directa y disciplinado. Así de simple. Pero, bueno, si yo estoy explicando claramente qué es una cosa y qué es otra cosa, pues el Morena es no mentir. Estamos participando para coordinar los comités de defensa de la Cuarta Transformación. No estamos participando para candidato a gobernador. Ahí dice la convocatoria. ¿O en qué parte de la convocatoria dice que se está eligiendo gobernador? No, se está eligiendo para coordinador de los comités de defensa. Gano y ahí me dejan coordinando los comités de defensa. Ahí me dejan. Bueno, Pues Violeta, ahí está Félix Salgado Macedonio, este hombre que no pudo ser el candidato, pues hay una historia ahí, Violeta, que conocemos,
pues todo lo que sucedió con Irma Heréndira Sandoval, John Ackerman, o sea, la familia de Irma Heréndira, y esta candidatura que no pudo ser la de Félix Salgado Macedonio. Andrés Manuel López Obrador, en ese entonces presidente de la República, se enojó muchísimo, muchísimo con la familia de Irma Heréndira Sandoval, y vino bueno, pues prácticamente los mandaron al exilio, Violeta, y este hombre que fue denunciado, tenía por lo menos 4 denuncias por abuso sexual y por violación sexual, Violeta, entre ellas una periodista, una corresponsal de La Jornada, allí en el estado de Guerrero, Violeta. Sí, Ernesto, pues fue esta situación que vivió también con Pablo Amílcar Sandoval Ballesteros, Ernesto, este economista también con el que me tocó estudiar, un amigo además al que aprecio muchísimo, y pues vimos también cómo fue la situación que se vivió después exactamente con Irma Heréndira Sandoval. Pues ella tuvo que salir como secretaria de Estado de este país, y a pesar, ¿no? A pesar de que había acompañado ya durante varios años el movimiento, Ernesto, pues también junto a López Obrador, pues tuvo que salir de esa manera. Y ahora pues vemos a Félix Salgado diciendo pues que él entiende que él fue a la escuela, ¿no? Que no quiere ser gobernador, que su hija está como gobernadora ahí por esto que transcurrió, y que él nada más quiere ser el coordinador, ¿no? De defensa de la Cuarta Transformación, pero no gobernador. Híjole, Ernesto, qué situación. La verdad, esto que decimos desde todos los espacios, ¿no? Quedarse por años, las familias, estar como chapulín brincando de ser senador a ser diputado, a una secretaría de Estado, a gobernador, ahora a coordinador de la Cuarta Transformación de Guerrero. Pues es una situación lamentable. Pues afortunadamente pues se está poniendo un dique, y creemos que no se va a lograr. Y lo otro pues es que estar en ese espacio le permitiría también a él pues colocar a la o el siguiente gobernador. Esa es una de las situaciones que, si lo dejaran pasar, como en esto que él argumenta, no quiero ser gobernador, solamente quiero ser coordinador, ¿no? Pues él podría imponer a la o el siguiente gobernador. Así es, Violeta. Y bueno, Xochitl, ahí se me fue el. Xochitl, ¿cuál Xochitl? No, 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 no. ¿Gálvez? No, Xochitl. No, Citlali, perdón. Citlali Hernández. Citlali Hernández, pues ya le respondió a Félix Salgado Macedonio, Violeta, y, ahora sí que usted disculpe, senador, vamos a escuchar a Citlali Hernández. Citlali Hernández, perdóneme usted. Vamos ya despertando, ya voy con mi cuarto café y todavía no termino de despertar, Violeta. Bueno, vamos a escuchar a esta compañera Citlali Hernández y regresamos con ustedes. Si él insiste en registrarse, nosotros insistiremos con todo el cariño y la fraternidad en decirle que nos toca cuidar sin excepciones las reglas que planteamos, pero nosotros vamos a cuidar nuestro proceso y vamos a respetar nuestras reglas. No hay paso a otra interpretación. Estamos construyendo un proceso sin amiguismo, sin nepotismo, sin dedazos, sin cuotas, sin cuates. Y bueno, ustedes lo han visto, estos días han sido procesos muy calmados. En otros tiempos, en otros momentos, incluso la propia izquierda, pues terminan a sillazos, ¿no? Entonces, la estabilidad de un proceso depende, yo lo tengo muy claro, en que no haya excepción a ninguna regla. Y en eso, bueno, vamos a ser muy claros y cuidadosos. Porque está esta interpretación de él, de que como estamos en un proceso de coordinación estatal, ahí no aplica la regla del nepotismo, ya luego en tiempos electorales sí aplica, pero por eso lo digo muy claro, para nosotros no puede haber una coordinación estatal de defensa de la transformación que sea familiar de alguien que esté gobernando esa entidad. Es sencillo, porque aunque son dos vías, el ejercicio del gobierno y el ejercicio del partido, pues nuestra lógica es que no se acumule el poder en un grupo de personas o en un grupo familiar. Entonces, el partido es el partido, el gobierno es el gobierno,
y no puede haber dos liderazgos haciendo sus propias funciones que sean familiares. Pues ahí está, Violeta, pues ya le respondieron y por más que quiera, no sé, es Félix Salgado Macedonio, le gusta tanto el poder, Violeta, que no me extrañaría que termine saliendo de Morena y se registre como candidato de otro partido. Habrá que ver, hay que estar pendiente ahí de eso. No me extrañaría, no se iría con el PAN o con el PRI, pero ahí está Movimiento Ciudadano. Así que vamos a ver qué pasa, Violeta, vamos a ver qué sucede. O esto que él decía, no quiero ser gobernador, solamente quiero ser coordinador y que entonces se le dejara pasar. Y eso volvemos a alertar aquí, pues lo llevaría a una posición de poder para imponer o para poner y proponer al siguiente o a la siguiente gobernadora. Eso sería una situación también complicada y compleja en un escenario como el que sigue viviendo Guerrero, Ernesto. Así es, Violeta. Y bueno, pues nada más esta parte de Pablo Amílcar Sandoval no pudo ser el candidato, estaba muy perfilado para eso. Andrés Manuel López Obrador se molestó de que pues él había dado la instrucción de que fuera Félix Salgado Macedonio y en estas denuncias que hubo contra Félix Salgado Macedonio, pues la comisión, creo que se llama de Honor y Justicia o algo así, de Morena, decidió que no fuera entonces el candidato debido a tantas denuncias que había. Andrés Manuel López Obrador se molestó y bueno, pues esta cercanía que tenía con Ismeréndira Sandoval, que era la secretaria de la Función Pública, y con John Ackerman, pues terminó esa cercanía, Violeta, y pues esos alcances que tenía, por ejemplo, John Ackerman pues tenía en el programa que tenía de televisión, pues Lo tenía, tiene. todavía lo tiene, que tenía acceso a pues todos los secretarios de Estado, subsecretarias, subsecretarios, pues en fin, se acabó esa cercanía y se acabaron también muchos de esos alcances o puentes que tenía. Y en el caso de Irmeréndira Sandoval, pues yo creo que fue en pues cuando Irmeréndira renunció obligada, no porque quisiera, pues fue tremendo, Violeta, porque fue desde mi punto de vista la destitución que presentaron además un video más dura que tuvo Andrés Manuel López Obrador contra una funcionaria suya, a diferencia de todos los que fueron saliendo, que también aparecían en los videos, pues en el caso de Irmeréndira fue durísimo, me parece también injusta la manera en que se trató a Irmeréndira, Violeta. Sí, Ernesto, pues en ese tiempo Pablo Amílcar Sandoval era también coordinador, ¿no? Tenía pues esta función de estos coordinadores de Morena estatales, ¿te acuerdas, no? Que los nombró el expresidente López Obrador. Y bueno, finalmente él no pudo llegar a la gubernatura, pero ahorita hay 15 aspirantes, Ernesto, a la gubernatura de Guerrero en esta parte de la coordinación y Amílcar es uno de los que también estará ahí, está anotados, ya veremos. Y otra persona también que estaremos hablando de ella, que también fue contendiente de él en otro momento. Y pues sí, son pues muchos nombres los que están aquí presentes también para ser coordinadores que se han inscrito de la Cuarta Transformación, en defensa de la Cuarta Transformación para Guerrero, Ernesto. Ah, no sabía, Violeta, Sí. que Pablo Amílcar Sandoval se había anotado nuevamente, pero bueno, yo creo que tiene una enorme ventaja la ex consejera de la Presidencia de la República, que es otra de las candidatas, y evidentemente pues la cercanía que hay con la presidenta Claudia Sheinbaum, pues juega un poquito en la decisión que se toma pues ahí en las bases de Morena. Ya veremos qué sucede. Habrá que ver también el procedimiento. Ya no recuerdo, Violeta, si es una consulta abierta o es solo con la militancia. Se inscriben, Ernesto, después hay un análisis por parte de Morena y ellos proponen y después vendrá
creo que un proceso no me acuerdo de insaculación o ya de elección directa de esas propuestas. Y estoy viendo que está Beatriz Mójica, que es con la que había también tenido ahí alguna competencia Pablo Amílcar Sandoval, y también, ¿no? Estela Damián Peralta, que hemos leído en los artículos de Abel Barrera, que ella es la candidata de la presidenta de la República. Ya estaremos viendo y debatiendo pues también sobre esto. En algún sentido, Ernesto, a mí me parece un territorio pues que está viviendo y que sigue viviendo una situación de pobreza extrema, que está el tema de los jornaleros y jornaleras agrícolas, que no es un tema menor, ya además de esto de la pobreza extrema, pero además la situación que vemos que estará afectando cada vez más del cambio climático que está pues pegando brutalmente, no solamente en Acapulco, sino en varios territorios del país, perdón, del estado, y lo otro, ¿no? La presencia también del crimen organizado, Ernesto. Así es que es un territorio pues de gran complejidad y me parece pues que hay que tener también ahí pues mucho cuidado en un espacio, en un estado como Guerrero, Ernesto, con la historia que ha vivido. Uf, vaya que sí es una historia tremenda, Violeta, y pues desde nuestro punto de vista, nadie como el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinoyan ha monitoreado y sigue monitoreando en terreno, en campo, lo que está sucediendo en el estado de Guerrero, no solamente en la montaña, tiene más alcances el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinoyan. Siguiendo, Violeta, también en el ámbito político a nivel nacional, pues el diputado Arturo Ávila dio una breve conferencia de prensa, pues ya para increpar, también responderle a la gobernadora Maru Campos, que vaya cinismo, Violeta, de esta gobernadora que se desapareció por días y luego, pues que decían, ¿dónde está? ¿Dónde está? Y parece ser que resulta que estaba en Europa vacacionando. Vaya usted a saber qué estaba haciendo ahí la gobernadora. Ya está en Chihuahua y además está promoviendo, Violeta, pues que los gobernadores pues puedan entregarle a Estados Unidos pues cualquier delincuente que le pida Estados Unidos esto que hizo y que posiblemente le puede costar el puesto de la gobernatura, Violeta, que se está abriendo, hay una demanda por juicio político contra ella por haberle abierto las puertas también a la CIA y que estaban operando a escondidas del gobierno de la Cuarta Transformación, un delito penalizado, Violeta. Ya veremos qué sucede ahí, pero Arturo Ávila pues salió al quite y dio esta breve declaración de prensa. Es un clip cortito, vamos a escucharlo y regresamos con ustedes. Yo quisiera hacer una llamada enérgica de nuestro grupo parlamentario a la gobernadora que recién acaba de regresar de sus vacaciones de 2 semanas de Chihuahua, María Eugenia Campos, y regresó y para justificar seguramente o para tratar de distraer la atención de los medios de comunicación de su enorme ausencia después de la terrible gira fallida que tuvo en México, donde reconoció no solamente los delitos que ya se le imputan o de los que ha sido señalada, sino otros delitos más en donde ella argumentaba ahí con López Dóriga, si no me equivoco, que cuando le pedían gente en el gobierno de Estados Unidos, pues ella los extraditaba. No sabemos cómo, porque no es facultad del Estado extraditar gente. Suponemos que los echaba a la cajuela y se los mandaba al otro lado nada más. Pero bueno, habiendo dicho lo anterior, un extrañamiento a las declaraciones que hizo la gobernadora Maru Campos en la lógica de que se entregue a mexicanas y mexicanos sin el debido proceso. Y ojo, vuelvo a decir lo mismo que he dicho siempre, aquí no estamos defendiendo a nadie. Si mañana vinieran por Ricardo Anaya y exigieran que fuera extraditado a Estados Unidos por la Comisión de Conductas Delictivas, igual pediríamos que fuera de acuerdo al debido proceso. No porque es del PAN vamos a decir, no, pues sí, llévenselo. No, pues a ver, demuestren que efectivamente es responsable de la comisión de delitos. Y si son responsables, que paguen, Sencillo.
para que no se ande diciendo, es que andan defendiendo, no defendemos a nadie, al contrario, somos muy distintos a lo que hacía la oposición en el pasado, que sí defendió a Genaro García Luna, que sí protegió a Felipe Calderón, que sí protegieron a más de 14 gobernadoras y gobernadores que están vinculados con el narco y que eran del Partido Revolucionario Institucional. Nosotras y nosotros no somos iguales, y desde aquí le mandamos un extrañamiento a la gobernadora viajera que anduvo por Europa después de su fallida gira, para decirle que menos videos y más trabajo, porque ya le queda muy poco tiempo para entregarle el gobierno de Chihuahua a Morena. Así de sencillo. Pues ahí está, Violeta, y perdón que dije que era diputado y es senador Arturo Ávila, Violeta, y bueno, pues ahí están los dichos del senador, que me parece atinado el cuestionamiento que le hace también a la gobernadora Maru Campos de Chihuahua, Violeta. Sí, Ernesto, pues todavía está pendiente esta situación de la CIA. Ernesto, es un tema que vamos a seguir discutiendo. Acá está, en algún sentido, la injerencia, Ernesto, y lo otro, pues el tema me parece que va a ser cada vez más fuerte conforme nos vayamos acercando a 2027 y luego al 2030, y pues toda esta discusión que está dando aquí Arturo Ávila, pues denunciando también a este personaje Maru Campus, me parece que se va a ir intensificando, y esta mañana le preguntaban también al respecto a la presidenta, Ernesto. Así es, Violeta, pues pues vaya, las realidades que se tienen acá y que, bueno, pues me parece a mí inadmisible que esta gobernadora siga siendo la gobernadora. Violeta tendría que haber pedido, como en el caso de Sinaloa, pues, Licencias. licencia y estar sometida a un juicio político. Es gravísimo lo que hizo, y que además, si no hay una rigurosidad en ese caso, pues entonces le estás diciendo a todos los demás gobernadores, hasta presidentes municipales, que pueden asociarse con la CIA, Violeta, a escondidas del Estado mexicano, del gobierno mexicano. No es un asunto menor. Esta mujer tiene que pedir licencia en lugar de estar hablando ahí, quién sabe si sigue sobria o si sigue con alguna bebida o con los problemas que tiene con la bebida o no, pero es increíble, Violeta, cuando uno la oye hablar, pues dices, bueno, pues pobre del estado de Chihuahua, Violeta, en manos de quién están ahí. Y bueno, pues lo que vimos en ese contexto, Ernesto, más bien fue todo un respaldo y una respuesta pues abismal, o brutal, más bien vamos a decir, en varios sentidos, del Partido Acción Nacional, de Felipe Calderón, también de Vicente Fox, de todo el panismo ahí respaldándola, Ernesto. Así es que veo difícil que vaya a pedir licencia. Más bien habrá que esperar pues el tiempo político que está por venir, y ahí realmente pues que sea ya directamente el pueblo de Chihuahua el que decida qué es lo que va a seguir ahí. Así es, Violeta. Y bueno, pues en los comentarios que estábamos escuchando, pues veíamos Violeta, de un troll, y le decimos un troll porque no se identifica, ataca, pero no se identifica, que es @SL4750, que dice: Irmeréndira salió por cuestionamientos de corrupción, ojalá lo mencionen también. Pues ese es parte de la infodemia de los trolls que vienen, y que es falso, pero completamente falso, que hubiese un cuestionamiento por corrupción por parte de Irmeréndira Sandoval. Y no es que coincidamos en todo con Irmeréndira Sandoval, pero pues que nos digan el caso específico, quien ataque o quien quiera denostar a cualquier persona, pues que diga a ver qué casos de corrupción, a qué se refiere, porque nosotros seguimos, pero muy, muy de cerca, ese caso y otras destituciones que hubo también en la administración pasada, y ese no fue el tema. Y si hubiese sido el tema, podríamos decirlo,
sin problema, se le señaló por esto, y no, en realidad, pues el expresidente Andrés Manuel López Obrador, en ese entonces en la presidencia, fue durísimo y les hizo pagar por el hecho de que pues la familia de Irma Heréndira, su hermano, pues quiso ser candidato cuando Andrés Manuel ya tenía designado pues a este Félix Salgado Macedonio, y entonces ya molesto impuso a la hija de Félix Salgado Macedonio, y que las consecuencias pues están a la vista. Quienes vamos a campo y verificamos cómo están las entidades federativas, podemos afirmarlo con certeza plena. Es un desastre esta mujer. En dado caso, debió haber sido secretaria de Turismo, no gobernadora. En fin, Violeta, pues son las consecuencias cuando se toman las decisiones desde el estómago, Violeta. Ernesto, yo quise comentar también y hacer alguna alusión sobre este comentario de este troll, no, yo no sé si sea troll o no, porque luego de repente escribe, no, no soy un troll, pero bueno, no tiene su nombre, no sabemos quién es, porque realmente conocemos la historia de Irma Heréndira Sandoval, la trayectoria, conocemos también a la familia. Así es que, pues, pues, que nos digan, ¿no? Que nos digan cuál fue esos actos de corrupción por las que ella fue acusada y que tuvo que salir, ¿no? Fue otra situación por la que tuvo que salir, ahí una disputa por la gubernatura de Guerrero y en específico, pues porque el expresidente López Obrador se inclinó por Félix Salgado Macedonio, ¿no? Había unas acusaciones ahí también en específico de violencia de género y pues algo ahí le hizo ruido también al expresidente López Obrador y la situación, Ernesto, es que es muy fácil cualquiera decir, ¿no? Que Irma Heréndira Sandoval salió de la Secretaría de Anticorrupción, Ernesto, por corrupción, cuando no hay ninguna prueba, al contrario, ¿no? Al contrario, volvemos a decir, conocemos su trayectoria, estudió economía también en la Facultad de Economía, Ernesto, donde yo estudió sociología en la UAM, Xochimilco, y bueno, y después hizo varios estudios, primero aquí en la UNAM también, de esta maestría en estudios latinoamericanos y luego una maestría en Estados Unidos, un doctorado también, y pues una trayectoria, ¿no? Importante estudiando la corrupción en México, justo. Entonces, pues muy paradójico que alguien mencione que salió por corrupción cuando no hay ninguna evidencia al respecto. Así es, Violeta. Y bueno, pasando ahora a otro tema noticioso, Violeta, pues ahí vienen ya más partidos políticos, Violeta, que pues han sido ya aceptados y registrados por pues el Instituto Nacional Electoral, Violeta. Tenemos un video del Instituto Nacional Electoral donde pues se da cabida a nuevos partidos políticos, y ahí van más recursos del erario, y luego para quién son esos recursos, Violeta. Ahorita vamos a hablar de estos partidos, vamos a escuchar al INE y regresamos con ustedes. El Consejo General del Instituto Nacional Electoral resolvió las solicitudes de registro presentadas por las organizaciones ciudadanas que concluyeron el procedimiento para constituirse como partidos políticos nacionales. Tras un debate abierto y plural, las consejeras y los consejeros electorales analizaron los proyectos de resolución y determinaron que 2 organizaciones acreditaron el cumplimiento integral de los requisitos establecidos en la Constitución, la Ley General de Partidos Políticos y el instructivo aprobado por el propio instituto, mientras que 2 no alcanzaron dicho estándar jurídico. La decisión que hoy nos corresponde no es política. No se decide aquí si una organización nos resulta cercana o lejana, si compartimos o no sus planteamientos, ni se valoran simpatías, afinidades o expectativas electorales. El parámetro de nuestra decisión es uno solo: el cumplimiento de la Constitución, de la ley y de las reglas que fueron conocidas por todas las organizaciones desde el inicio del proceso.
Se destacó que el procedimiento desarrollado por el instituto representó uno de los ejercicios de verificación más amplios realizados por la autoridad electoral mediante la revisión de cientos de asambleas, más de 1 millón de afiliaciones, los documentos básicos de las organizaciones, así como sus informes de fiscalización y los procedimientos administrativos derivados de dicho proceso. La representación de la voluntad ciudadana a través de un partido político implica resguardar y hacer valer los principios y valores de sus integrantes afiliados. Es por ello que desde su proceso de registro, esta autoridad debe procurar la máxima vigilancia de todas y cada una de las obligaciones de estas organizaciones ciudadanas, con el objetivo de procurar la formación de instituciones políticas íntegras y apegadas a derechos. Finalmente, se enfatizó que el Consejo General tiene la obligación constitucional de valorar no solo el cumplimiento cuantitativo de requisitos, sino también los elementos cualitativos indispensables para preservar la integridad del sistema de partidos políticos, entre ellos la autenticidad de las afiliaciones, la regularidad de las asambleas, la legalidad del financiamiento y el respeto a las restricciones constitucionales aplicables. Pues ahí está Violeta, estos nuevos partidos políticos y híjole, otra vez estos personajes, Violeta, que siguen ahí, pues en el país. Y bueno, pues, ¿qué decía al respecto, Violeta? Pues 2 partidos fueron rechazados, Ernesto, uno porque hay alguna información de la Unidad de Inteligencia Financiera, de los recursos y de algún espacio también religioso de procedencia particular, Ernesto, que ya estaremos abundando. Pensé mucho en Federico también cuando leía esta noticia, en Federico Anaya. Y lo otro, Ernesto, pues dos partidos, uno de ellos pues con personajes ya muy particulares de derecha, muy conocido, aunque presentan, ahí estaba revisando su página, pues como un partido nuevo, joven, incluso usan imágenes de jóvenes para presentarse, pero pues son viejos conocidos también ya de la política, Ernesto. Así es, y bueno, le ponemos ahorita aquí en pantalla 2 de los personajes que pues ahora estarán encabezando estos partidos políticos y que bueno, Violeta, pues Acosta Naranjo, otra vez ex del PRD, Violeta pues está ahí nuevamente con su nuevo partido político, Somos México, y pues este otro hombre que también es increíble cómo se mantiene y se mantiene. Aprendieron el caminito, Violeta, y que ahora, pues estos 2 partidos que además están muy vinculados con la marea, la llamada marea rosa, Violeta, que le hizo campañas intensas al presidente Andrés Manuel López Obrador, y que ahora también están intentando hacer estas campañas contra pues lo que es Morena, Violeta, estas campañas contra Morena, y este hombre, pues habrá que verlo, Violeta, porque Hugo Eric Flores, Violeta, este hombre que además, recuerde usted, además de que Morena lo aceptó y lo incluyó en su partido, Violeta, pues además este hombre, no olvidar, este hombre de la derecha, que fue el abogado que logró que se liberaran a quienes perpetraron la masacre de Actial, Violeta, este abogado, pues es toda una pesadilla, Violeta, volverlos a tener ahí. Sí, Ernesto, pues en este partido de Somos México ya estás mencionando algunos nombres: Edmundo Jacobo, Emilio Álvarez y Casa, Guadalupe Acosta Naranjo, pues Cecilia Soto, Ernesto también, que la conocemos ya desde hace muchos años, y pues en este otro partido Paz, Hugo Eric Flores, y bueno, pues una gran cantidad de personas del partido Encuentro Solidario, del PES, Ernesto, que también pues tiene ahí sus vínculos con Morena, tuvo sus vínculos y tiene sus vínculos con Morena. Pues sí,
Y no olvidar este personaje de veras de la clase política, lo he dicho ya en varios momentos, del, posiblemente de los peores, Violeta, Emilio Álvarez y Casa, porque es el que ha usado a los colectivos de búsqueda, se ha montado, ha usado a las familias, que eso me parece extraordinariamente deleznable. Y después, pues que negoció ahí para poder ser senador, pues no olvidarlo en este video que tenemos, no olvidarlo ahí con Xóchitl Gálvez, Violeta, que en estas escenas lo único que hace falta es el lodo. Vamos a verlo y regresamos. A ver, has traído mamelucos para todos, Emilio. Mamelucos. Palmadita, y no amanece. Sin maldecirles. esta noche. ¡Órale, Madero! Déjenos tantito. Que nadie se vaya, por favor. Vamos a hacer más legisladores. Me hacen segura, mis amigos. No lo hubieras dejado. No lo hubieras dejado para reírnos un rato o sufrir. Qué cosa, Violeta. Pues estos ahí están otra vez y otra vez quieren regresar a cargos y sigue queriendo usar a los colectivos de búsqueda. De veras, esa escena, lo único que le hace falta es el lodo. Pues increíble, pues estos partidos políticos, Violeta, estos nuevos partidos políticos, pues tendrán que recibir también recursos del erario de las y los mexicanos, Violeta, lamentablemente, y ese es el mecanismo electoral. Ese es el problema, Ernesto. Otra vez todos estos vividores políticos, porque pues no los podemos llamar de otra manera, ¿no? Que muchos de ellos, de los que están aquí, pues han sido funcionarios o del INE o han sido funcionarios en el Congreso, Ernesto, en la Cámara de Diputados o en el Senado, y han estado pues también comiendo y viviendo del erario público durante décadas y décadas, Ernesto, o en otros espacios. Así es que, pues, hablamos de nuevos partidos políticos cuando, pues, ya son, decimos, viejos conocidos. Así es, Violeta. Pues, Violeta, pasando ahora también a otras noticias que Nada más tienen. comentemos, nada más que vamos a hacer aquí un paréntesis, vamos a protestar, Ernesto. Yo ya tenía listo mi desayuno, ¿no? Pues me tenía listo mi desayuno, aquí mi cereal, mi té, y resulta que el doctor Héctor Javier Sánchez y nuestra querida Jesusa no podrán estar con nosotros esta mañana en la mesa autónoma, así es que una enérgica protesta, Ernesto. Así es, además, como Violeta y yo tenemos algunos compromisos, queríamos dejarles la conducción, Violeta, pero pues no va a ser posible. Se están desquitando, Violeta, Jesús y Héctor, de que pues la semana pasada no pudieron entrar porque estábamos haciendo la cobertura electoral en Colombia y ya les dijimos, cácaro, cácaro, ¿no? No, Sí. sí, tenían compromisos, también no pudieron. Héctor está en un congreso, ya sabes cómo es Héctor, hasta nos mandó el documento para realmente demostrar que sí está en un congreso. En fin, no, es parte del carneo y del cotorreo que luego podemos tener aquí, Violeta, con ellos. Sí, una protesta enérgica. Yo sí les voy a mandar ahí un mensaje de estos de WhatsApp de protesta, así que salen todos allá, ¿no? Porque ya estábamos listos. Y la semana pasada, Ernesto, pues también ellos ya estaban listísimos para entrar y ahí se complicó un poco con lo de Colombia. Estábamos también a unas horas de que fueran las elecciones y estábamos viendo también la dificultad que estaba habiendo, cómo estaban manejando los medios de comunicación una campaña en los medios corporativos a favor de Abelardo de la Espriella, Ernesto. Así es que, pues bueno, por eso también
les dijimos que sí había posibilidad, dijeron que sí y que nos mandaron mucha fuerza y les agradecemos muchísimo, pero una semana después nos están dejando aquí. No, no plantados porque sí nos avisaron, pero no, no es cierto, están en sus compromisos. Así es, Violeta. Bueno, mire, ahora pasando a asuntos internacionales, este sismo que sacudió Venezuela y que ayer le presentamos unos videos, aquí está otro video de algunas venezolanas y venezolanos que lograron librarla a nada, a nada, de que les cayera el edificio encima. Vamos a ver algunas de estas imágenes y regresamos con ustedes. Pues Violeta, en esa situación que tiene dramática que tiene Venezuela, pues hay estas imágenes también que nos permite también ver las dimensiones de un temblor, cómo sacudió y cómo se fue resquebrajando este edificio que después ya investigué y ese edificio colapsó, Violeta. Pues Ernesto, es una situación muy compleja la que está viviendo Venezuela con estos terremotos de 7.2 y luego unos segundos de diferencia, 7.5 y estas 214 réplicas de las que hablaba la presidenta encargada de Venezuela, Ernesto. Y esto que también ha dado a conocer estas 589 personas fallecidas, que también decíamos ayer, cuando se dio a conocer el número oficial, que iban más o menos 186, dijimos esto va a ir aumentando y es probable que siga aumentando desafortunadamente la cifra. Y hay más de 2.900 personas heridas, Ernesto, también. Y bueno, estaremos hablando ahorita un poquito de Venezuela, pero también en Japón ocurrió también un terremoto de 7.2 de esta magnitud también, pues se vivió por allá, pero con otras características, Ernesto, y no hay tantas víctimas como acá en Venezuela. Sí, además en Japón han tenido tantos sismos que han creado también mecanismos de seguridad precisamente para bajar el índice de personas fallecidas en estos sismos. Y el gobierno de la República, el gobierno de Claudia Sheinbaum, pues envió 3 aviones pues llenos de ayuda humanitaria y de militares, Violeta, para ayudar al pueblo venezolano. Tenemos un breve video, le cambiamos la música porque no sabemos, tengo la impresión que esa música pues tiene derechos de autor, así que le tuvimos que cambiar, pero las imágenes son exactamente las mismas para pues mostrar también la llegada del gobierno mexicano, la ayuda que está dando al pueblo venezolano, al gobierno venezolano. Vamos a ver estas imágenes.
Pues ahí está, Violeta, pues un fuerte abrazo ahí a todas las compañeras y compañeros de Colombia, a todo el pueblo venezolano, perdón, al pueblo venezolano, Violeta, por esta pues terrible situación que además en México conocemos de qué va. Sí, Ernesto, y pues a esta hora se está desarrollando esta comunicación que iba a tener directamente la presidenta Claudia Sheinbaum con la presidenta encargada de Venezuela. Ellas iban a sostener una llamada a las 10 de la mañana, eso comentó la presidenta desde la mañanera. Pues estaremos también esperando a ver qué se ha comentado. Estaba revisando ahorita las redes sociales de la presidencia y de la presidenta y todavía no hay comunicación que se haya emitido. Pero vemos, ¿no? A mí me llama mucho la atención en algunos diarios, por ejemplo, en La Jornada, ver una gran cantidad de mujeres del ejército también llegando a Venezuela. Ernesto, eso, pues esta solidaridad y esto que ya vivimos y lo que vemos también en varios diarios, pues, solamente es el apoyo gubernamental, sino también lo que está haciendo el pueblo de Venezuela, ¿no? Ellos dicen nosotros y nosotras con nuestras manos pues estamos sacando de los escombros a la población que se encuentra debajo de ellos, Ernesto, y eso pues ya lo vivimos acá, ¿no? El 85 pues fue un punto de inflexión en esta Ciudad de México, en este país, justo por un abandono por parte del gobierno mexicano para poder enfrentar la situación que se vivió en este terremoto en la Ciudad de México. Y bueno, pues eso decimos fue un punto de inflexión. Yo, Ernesto, en ese momento todavía estaba muy chiquita en la primaria, pero, pero bueno, sé que mucha gente salió a las calles a ayudar y yo todavía no tenía, si no hubiera estado ahí, pero todavía estaba muy pequeña. No, no crea, ¿eh? Si Violeta hubiera estado ahí un poquito más grande, hubiera levantado las piedras. No, pero sí nos marcó, ¿no? Como sociedad, sí, Claro. pues el 85, luego vendría pues al año siguiente el 86 que fue el Mundial, el movimiento del CEU, Ernesto, luego ya el 88, la formación del Frente Democrático Nacional, bueno, y lo que le antecedió, ¿no? Toda la formación o fortalecimiento del movimiento urbano popular, de Superbarrio, de todas estas, pues organizaciones sociales y civiles que se gestaron alrededor del sismo que pues tuvo que ser levantado en los escombros en gran parte por la población de esta Ciudad de México, Ernesto. Así es, Violeta, son eventos que marcan países, en el caso nuestro, pues ese sismo del 19 de septiembre del 85, pues sí, nos marcó de muchas maneras. Y a propósito precisamente del sismo en Venezuela, pues también este personaje tan detestable llamado Donald Trump, presidente de los Estados Unidos, Violeta, salió a hacer declaraciones sobre el sismo en Venezuela, Violeta, y la ayuda del gobierno de los Estados Unidos. Otra vez es Trump, tómese su omeprazol o su Riopan. Este es Donald Trump hablando de Venezuela y el sismo. Hottest country anywhere in the world. We are the hottest country anywhere in the world. We have the strongest military. We took over Venezuela in less than one day, and the oil is flowing, and we're getting along with them great. We're going to, by the way, help them with their big. They had a tremendous earthquake last night that you read about, massive, like a massive in Caracas, but we're going to help them out. Este cínico, ladrón, pedófilo, genocida, presidente de los Estados Unidos, y hay que decirlo, no tenga usted miedo de decirlo, es eso, este señor que tanto daño, que tantas muertes ha cometido contra homicidios, Violeta, ejecuciones extrajudiciales contra muchos ciudadanos de varias partes del mundo. Sí, Ernesto, yo le sumaría machista y misógino, que eso no se nos olvide, que es importantísimo decirlo siempre.
de todos, cuando hablamos de toda la historia y trayectoria de este hombre que tiene pues en jaque también a América Latina, ha cambiado el panorama también electoral, Ernesto, y lo que está por venir en estos países donde él ha tenido una injerencia ya abierta y directa, como es en el caso de Colombia, Ernesto. Así es que no es menor lo que estamos enfrentando, y no es menor también, apenas han pasado unos meses, lo que pasó en Venezuela este 3 de enero de 2026, que también marca otro punto de inflexión. El presidente de Venezuela sigue estando encarcelado en los Estados Unidos y su esposa también están encarcelados, Ernesto, y pues eso debemos de seguir diciéndolo, comentándolo, y seguir diciendo pues que no le interesaba un cambio de régimen, le interesaba el petróleo, como lo vimos, ¿no? Como le interesa en muchos otros de los territorios donde se ha metido ahorita, y en específico en Colombia, pues todos los recursos que le interesa, ahí ese es lo que está de fondo, y hay que seguirlo comentando. Y por supuesto, ¿no? Ahorita en el caso de Venezuela, pues le interesa el gran negocio de la reconstrucción, que no se nos olvide también lo que viene después de una situación de devastación como esta, provocada por un sismo o un terremoto. Viene una reconstrucción y viene el negocio que ellos también lo quieren tener. Sí, casi podríamos decir que les cayó como anillo al dedo este sismo en Venezuela, y les va a permitir operar en el territorio venezolano. Es tremenda la situación. Y mire, este otro personaje, el secretario de Estado de los Estados Unidos, Marco Rubio, también habla al respecto. Estos dos personajes, Donald Trump y Marco Rubio, que ojalá que cuando termine su poder puedan ser juzgados y encarcelados por crímenes de lesa humanidad. Vamos a escuchar a Marco Rubio hablando también de Venezuela y del sismo y de las bondades de los Estados Unidos. Stabilization process ongoing. Yeah. Obviously played a huge role in that. Are you worried that this earthquake could upend that process? Well, no, right now I'm not worried about that. Right now we're worried that there are people trapped in rubble. We want to help them get out. Some of those people have relatives that live in the United States, but no matter what, the United States has always responded to humanitarian crisis, especially in our own hemisphere. That's what we're focused on now. Obviously, you know, earthquakes are not part of the stabilization process, but these are things you don't plan for. But we're faced with this, and now we have to respond to it, and we will in a very positive way. And we're glad to see that other countries in the region are stepping up. I mean, El Salvador, for example, and President Bukele has not had a relationship or a positive one with Venezuela. And he was one of the first to step up and offer assistance with the search and rescue team from El Salvador. So right now we're just going to focus on the human aspect of this. There are human beings that have been harmed, that have been hurt, some have been killed, some have been severely injured, and some are still trapped in rubble. We're going to focus on that. How that fits into the broader stabilization process, you know, I don't think we're analyzing it through that lens. Obviously, it's a setback in that regard, but we're going to get through it, and I think Venezuela is going to emerge stronger from it, despite the tragedy that it's confronting right now. Pues increíble, Violeta, increíble hasta dónde ha caído Venezuela, Violeta, y este sismo que tampoco va a ayudar, y que pues hoy la presidenta de la República en estos momentos debe estar en una conversación telefónica. Tenía agendada una conversación con esta otra pesadilla que tiene Venezuela, que se llama Delcy Rodríguez, y su hermano José Rodríguez, esta pesadilla venezolana que lamentablemente pues sirve a los intereses de los Estados Unidos, y han aceptado prácticamente todo lo que ha impuesto Estados Unidos. Tremenda, tremenda la situación, Violeta. Sí, Jorge Rodríguez sí, y Delcy Rodríguez. Pues era lo que comentábamos, Ernesto. Todavía no hay un comunicado de la presidencia, lo estábamos buscando, pero apenas son 10:22 por la situación trágica que está viviendo el pueblo venezolano. Realmente es una situación trágica. Y hace rato comentábamos pues estas casi 600 personas, que es la última cifra
que se da a conocer, 589 de manera específica, pues va a aumentar, ¿no? Hemos visto los edificios como han colapsado, pues muy similar a lo que vivimos aquel 19 de septiembre acá en nuestro país, Ernesto, con una gran cantidad de edificios pues que realmente se han caído y una situación brutal la que todavía se tiene la que todavía va a enfrentar el pueblo de Venezuela, ¿no? No faltándole pues una tragedia por lo que ya vivieron, se agrega otra, Ernesto. Así es, Violeta, pues vamos a darle también seguimiento a lo que sucede en Venezuela, Violeta, y ahora pasando a otras geografías, pues también el país vecino, Violeta, Colombia, que pues estuvimos ahí haciendo la cobertura electoral que estuvimos transmitiendo desde ahí, gracias también al apoyo del CESJUL, de Global Exchange, de la Universidad Autónoma Metropolitana de Xochimilco, pues que pudimos hacer este trabajo, Violeta, y ahorita ya en las amenazas que ha estado vertiendo pues el presidente electo Abelardo de la Espriella, Violeta, pues son estas poblaciones que votaron pues casi masivamente por Iván Cepeda, Violeta, pues está ya la amenaza constante de que pues van a ser bombardeadas, Violeta. Hay un concepto que han estado usando en Venezuela que le llaman voto fusil, y esa es como la justificación que estarán usando para bombardear a estos pueblos. Y voto fusil se refiere básicamente, y tratándolo de resumir, a que dicen, bueno, son las poblaciones que fueron obligadas por grupos guerrilleros cercanos a Iván Cepeda, etcétera, etcétera, pues que estas poblaciones se vieron obligadas a votar por Iván Cepeda, y que ahí hay mucha influencia por parte de estos grupos guerrilleros, así que van a querer justificar, Abelardo de la Espriella va a querer justificar que el bombardeo es contra los grupos guerrilleros, cuando en realidad el bombardeo y el castigo va a ser hacia las poblaciones que hicieron horas de recorridos, Violeta, en esta elección electoral tan sucia que hubo en Colombia, y que hay una gran campaña como si hubiera sido el gran ejercicio democrático, cuando está muy, pero muy lejos de eso. Pues bueno, este llamado voto fusil, pues es una de las herramientas que estará usando Abelardo de la Espriella, Violeta, y hay unas activistas ahí en Colombia que han estado haciendo también estos videos informativos sobre lo que está sucediendo y sobre este término del voto fusil, y lo van explicando cómo se fue viviendo en Colombia. Así que tenemos este video del voto fusil de unas activistas colombianas, Violeta. Una de ellas se llama Laura Camila Vargas, que la otra no pude identificar el nombre, pero me parece que hacen un resumen un resumen valioso de lo que es este concepto del voto fusil y cómo se está usando pues para asesinar gente, Violeta, en cuanto Abelardo de la Espriella tome el poder el 8 de agosto. Vamos a escucharlas y regresamos. Hay una narrativa que quiere borrar esto. La gente que se levantó de madrugada para llegar a un puesto de votación. Quienes bajaron de la sierra y de montañas. Viajaron 8, 10 o 12 horas para depositar un voto. La gente que hizo vacas para pagar el transporte, porque en este país, para millones de personas, participar en democracia es una travesía. Una travesía que acumula lanchas, canoas, chalupas, mulas, motos, trochas.
A todas esas personas queremos decirles algo. No están solos, no están solas. Sabemos perfectamente sobre quiénes recaen las promesas de mano dura. Sabemos que son ustedes los que cargan con el peso del abandono estatal y de la violencia. Son sus hijos los que van a la guerra. No pretendemos negar que hay territorios donde los grupos armados imponen orden, mandatos y miedos. Pero la narrativa del voto fusil no resiste el cruce con el mapa y simplifica dinámicas complejas territoriales. Porque si esa fuese la explicación, territorios como Arauca, Catatumbo, Meta, Bajo Cauca y Magdalena Medio, territorios con una amplia presencia armada, también serían bastiones del pacto histórico, y no lo son. En muchos de sus municipios y totalizados los votos, ganó De la Espriella. Los grupos armados están en zonas que votaron Cepeda y en zonas que votaron De la Espriella. Y a ese voto también lo explican los anhelos de paz, cualquiera sea el camino que se estime más conveniente, las tradiciones políticas locales, las identidades regionales, las redes que se construyen durante décadas. Decirle voto fusil y ya está, queriendo meter en un solo saco a esos territorios y otros como el Pacífico, Cauca, Nariño o Chocó, es desconocer que esas regiones tienen también tradición política propia, construida durante décadas de organización indígena, afro, campesina y sindical. Los más de 3 millones de votos nuevos que obtuvo Iván Cepeda no aparecieron por arte de magia. Detrás de ellos hay personas que caminaron, navegaron, atravesaron trochas, hicieron colectas, convencieron a sus vecinos y decidieron participar. Reducir toda esa movilización a la caricatura del voto fusil no solamente es un error, también es una forma de desprecio. Porque le niega a millones de colombianos algo que nadie cuestiona cuando ocurre en los centros de poder: la capacidad de pensar, decidir y votar por convicción. Pues bueno, tremendo, Violeta, lo que se avecina para el pueblo colombiano. Sí, Ernesto, tremendo lo que se avecina. Ya Iván Cepeda ha comentado sobre este voto fusil, que es sumamente peligroso, sobre todo por estas declaraciones también que ha hecho y que hemos compartido el día de ayer Abelardo de la Espriella, señalando que los bombardeos vuelven, ¿no? Y que se va a dar la orden y que además les da un número determinado de días a estas personas que él llama terroristas y bueno, es una situación que él va a aplicar esta mano de hierro y que hará que se desarmen. Entonces eso me parece como muy irresponsable y muy peligroso también, como ya lo está señalando Iván Cepeda, Ernesto. Así es, Violeta, y Abelardo de la Espriella, el presidente electo de Colombia, pues ahora ya está llamando a juicio político contra el presidente Petro. Violeta, vamos a escuchar lo que dice pues el juicio político a Petro, que está llamando ya a Abelardo de la Espriella. Peligrosísimo también lo que se avecina para Gustavo Petro y para Iván Cepeda. Vamos a escucharlo. Cuando un presidente de la República hace su juramento en el momento de la posesión, jura precisamente defender la Constitución y la ley. El presidente de la República ha violado sistemáticamente la ley, entregando territorios a los grupos narcoterroristas, empoderando a los delincuentes, afectando la economía colombiana, financiándose ilegalmente para llegar al poder, amén de todas las faltas disciplinarias y éticas en las que ha incurrido. Por tanto, y con fundamento en la violación de ese juramento, estoy presentando ante la Comisión de Acusaciones una denuncia por traición a la patria contra Gustavo Petro Urrego. No queremos constituyente, queremos un juicio político, y el Congreso de la República, la Comisión de Acusaciones, tiene la responsabilidad histórica de hacer justicia y de no permitir que el presidente de la República siga maltratando y desconociendo la Constitución y la ley. La reconquista de Colombia empieza ahora, porque un país que vive en medio de la impunidad no tiene futuro, y cuando esa impunidad viene desde el presidente de la República es un pésimo precedente que tenemos que combatir, y eso se hace a través de las instancias judiciales, y la competente para este tema es la Comisión de Acusaciones. Le digo a Petro y sus cómplices en la destrucción de Colombia: no hay miedo, hay determinación, hay compromiso
y patriotismo para defender a Colombia en sus horas más oscuras. ¡Firme por la patria! ¡Firme por la patria! Sabes, Violeta, no sé ahí, pero ya veremos el tiempo que nos dice Violeta, pero casi estoy seguro que este personaje, no sé en cuánto tiempo, pero va a terminar en la cárcel. Este personaje, porque lo malo es que de aquí a que llegue ese momento, Violeta, pues el pueblo colombiano va a sufrir muchísimo, Violeta, mucha represión, encarcelamientos, ejecuciones extrajudiciales, juicios sumarios, homicidios, en fin, Violeta, es un momento muy, pero muy duro para Colombia. Pues eso no sabemos si va a pasar, Ernesto. Lo que sí sabemos que va a pasar es lo que ya está diciendo. Viene la reconquista de Colombia. Él dice, vamos a recuperar territorios, Ernesto. Y pues van a conocer lo duro que muerde el tigre, como también lo ha expresado en otros videos. Y eso sí va a acontecer hacia los próximos meses y años, los 4 años, pues que se va a vivir de este mandato presidencial de Abelardo de la Espriella con estas características, ¿no? De derecha, de ultraderecha. Y eso, Ernesto, también que ha estado diciendo, pues que su modelo también es no solamente Bukele, sino también pues Israel, Ernesto. Eso es una situación pues sumamente preocupante por lo que ya conocemos y por lo que ya pues hemos vivido como humanidad. Así es, Violeta. Y ayer que en la Mesa Imposible nos acompañó Alex Sierra y la senadora Esmeralda Hernández, pues bueno, hay que ver también, porque ya como están queriendo cooptar también el Congreso para tener mayoría, pues el pacto histórico del cual forma parte la senadora salió ya con un nuevo video también a responder un poco a todos los ataques, a todas las amenazas que está haciendo el presidente electo Abelardo de la Espriella. Vamos a escucharla y regresamos. Como pacto histórico hemos tomado la decisión de declararnos desde ya bancada de oposición, porque nunca comulgaremos con el fascismo, nunca comulgaremos con quienes han apoyado el genocidio del pueblo palestino y de Gaza, jamás acompañaremos a quienes han masacrado animales por diversión y a quienes anuncian el saqueo de nuestro territorio a través del fracking, nunca acompañaremos a quienes quieran destripar al otro porque piensa distinto. Somos la fuerza política más importante de este país. Contamos con el respaldo de casi 13 millones de colombianos y colombianas que le apostaron a este proyecto político y somos una bancada en el Congreso de la República de casi 70 congresistas que aquí estaremos inquebrantables para no permitir el retroceso social, para no permitir deshacer todos los avances de las reformas sociales que se logró durante el gobierno de Gustavo Petro, para no permitir el saqueo de nuestros territorios, de la Amazonía, de los páramos, de los humedales, de la Sierra Nevada de Santa Marta, para no permitir el fracking y para no permitir que aniquilen a las comunidades que defienden sus territorios y que defienden sus vidas. Así que aquí seguimos. De mi parte, el compromiso es por la vida, por los animales, por el ambiente y por los territorios, porque siempre nos la jugaremos por la vida. Pues muy respetable el posicionamiento y admirable el posicionamiento de esta senadora Esmeralda Hernández Silva, Violeta, y que pues vamos a ver qué sucede, porque es un tiempo de verdad bastante complejo. Muy importante, Ernesto, y que ayer veíamos también su posicionamiento en torno al impacto que va a haber sobre los territorios rurales, como ya lo estaba comentando, pero en específico, Ernesto, que yo no lo dejaré de insistir, por como hemos visto los asesinatos que ha habido en Colombia sobre las mujeres indígenas, campesinos y afrodescendientes, Ernesto. Así es que es una situación fundamental la que ella ha colocado el día de ayer aquí
aquí con nosotras y nosotros, y también la que está poniendo aquí en este video la senadora del Pacto Histórico, Esmeralda Hernández, también a quien le mandamos un fuerte abrazo y le agradecemos la claridad de lo que está por venir. Ernesto, y qué bueno también que menciona el tema de Gaza, de Palestina, y lo otro, Ernesto, que ya no comentamos, que lo dijimos nada más brevemente, dimos un seguimiento de lo que estaba transcurriendo el día de las elecciones en Colombia. Y vimos, ¿no?, cómo Gustavo Petro, el presidente de Colombia, pues acudió a votar a primera hora, ahí respaldado y ahí escoltado por sus hijas. Y vimos, además de cómo votó, pero el discurso que dio. Y en ese discurso, Ernesto, uno de los elementos también centrales fue el genocidio, ¿no? Pronunciarse en contra del genocidio contra el pueblo palestino, y eso también, ¿no? Es una parte importante, pues, de la campaña del pacto histórico, de esta presidencia también del gobierno de Gustavo Petro, y que ahorita la senadora lo retoma, y que es algo, ¿no?, que también, pues, en lo que no hay coincidencia en ningún sentido con Abelardo de la Espriella. Más bien él está usando, pues, el modelo de Israel para hablar de que de esa manera, ¿no?, va a combatir a los terroristas. Lo mismo, el mismo discurso que se despliega por aquellos territorios, lo está acá desplegando Abelardo de la Espriella. Así es, Violeta. Y ahora que estuvimos ahí en Colombia, tuvimos oportunidad, Violeta y yo, de poder entrevistar al filósofo colombiano Santiago Gómez Trejo. No, y este no, Ernesto, Gómez Trejo es el compañero. Omar Gómez Trejo es el... ¿Me confundí del nombre? Gómez Trejo dijiste. Ok, sí, perdóneme usted. Y además, espero que no haya puesto eso en el súper, Violeta. Es Santiago Castro Gómez. Santiago Castro Gómez. Bueno, espero que haya puesto bien el súper. Así que si no está Santiago Castro Gómez en el súper, usted disculpará. Era ya bastante tarde, Violeta. Así que vamos a verlo, porque es una mirada verdaderamente valiosa, la de Santiago Castro Gómez, sobre la naturaleza del personaje Abelardo de la Espriella y por qué tantas colombianas y colombianos decidieron también votar por él. Y esto que también le planteabas, Violeta, de esta lucha de clases, en fin, responde ahí a dos cuestionamientos que le hacíamos, Violeta y un servidor. Vamos a escucharlo y regresamos con ustedes. Yo creo que la batalla por el sentido común la tiene ganada la derecha en Colombia. ¿Y por qué la tiene ganada? Porque la gente se identifica con ese tipo de personaje. Entonces, el problema que yo veo de la aceptación de Abelardo de la Espriella en tantas capas de la población en Colombia es que en lo profundo del sentido común de este país se ha instalado una idea colonial, que es la de alguien que sin necesidad de cumplir las reglas, sin necesidad de trabajar y esforzarse, puede tener mucho dinero, puede hacer su voluntad, puede ocupar cargos públicos, puede pasarse por encima de todas las leyes y ser exitoso. Y eso es pues la herencia de la estética narcotraficante que no se ha ido de este país. Esa es la terrible consecuencia de las épocas en que Colombia fue sometida por el narcotráfico, en realidad. Puede que a nivel de las instituciones eso ya haya quedado atrás, pero no en el nivel del sentido común. En el nivel del sentido común eso permanece. Y se difunde con series como Pablo Escobar, que la gente ve por Netflix. Esta estética narco me parece a mí que es muy encarnada, seguramente con conciencia, por Abelardo de la Espriella, para movilizar afectos. Y creo yo que eso es lo que moviliza a tanta gente, ¿no?, a favor de él. No importa, a la gente no le importa qué es lo que dice, sino es la figura, lo que él encarna, ¿no? Esa desfachatez que encarna, esa
esa idea de que no importan las normas, yo puedo hacer lo que quiero. Eso por un lado. Por el otro lado, la política en Colombia y también en otros países de América Latina se ha polarizado tremendamente. Lo que ha empezado a marcar la política aquí es la lógica amigo-enemigo, como Carl Schmitt, ¿no? Que definía la política como el antagonismo entre amigos y enemigos. Y eso es lo que ha empezado a ocurrir aquí. Te defines frente a un otro, frente a una alteridad que es completamente distinta. Y lo que le da solidez a tu proyecto es simplemente la lucha contra el otro. El tener un enemigo y el poder vencer ese enemigo. Y es lo que ha pasado acá. La izquierda y la derecha, que pensamos que esas categorías ya no servían para nada, que en épocas pasadas decíamos que había que deshacernos de esas categorías porque eran de la modernidad. Y resulta que no, esas categorías continúan siendo marcadores del eje de la lucha política en América Latina. Central. Central, porque es que no hay más. O sea, buscas cuál es el centro político en Colombia, no existe. Un montón de gente que dice que no quiere ser ni izquierda ni derecha y pierden todas las elecciones, porque si no se alinean, no va a pasar nada con ellos, ¿no? Así como decimos que la izquierda y la derecha continúan siendo marcadores de la cartografía de la política hoy en día, la lucha de clases también sigue siendo un marcador importante. Su primacía ha sido desafiada en años anteriores por el género, por la raza, por Lo indígena, exacto. Por trans. Por la interrelacionalidad de todas estas vectores de opresión. Pero yo sigo pensando que la lucha de clases sigue siendo como el que articula todas esas demás luchas, ¿no? La de clase, la de raza, orientación sexual. Si las dejamos sueltas de la lucha de clase, me parece que perderíamos ahí una gran oportunidad de orientarnos políticamente. Que nos quedaremos con una cantidad de luchas, pero que sin encontrar algo transversal que las une. Entonces yo sigo creyendo que la lucha de clases es un vector importante. En Colombia, esa lucha de clases también coincide con regiones geográficas del país, con lo que acá llamamos los territorios. Los territorios en Colombia, bueno, saben ustedes, Colombia tiene como 5 grandes zonas geográficas, ¿no? La Amazonía, la Orinoquía, el Pacífico, los Andes y el Caribe, ¿no? Es como se divide el país en 5 grandes zonas. Los territorios son los territorios de la Orinoquía y la Amazonía, que son territorios de gran riqueza de biodiversidad, pero también con petróleo, con mucho petróleo, y con muchas comunidades indígenas. Entonces, esos territorios han sido olvidados tradicionalmente por el país. Iván Cepeda, una de sus apuestas principales es dirigir su política hacia el fortalecimiento de las comunidades territoriales. A mí eso me parece muy importante, porque en realidad la lucha de clases hoy pasa en Colombia por la emancipación de los sujetos que viven ahí en esos territorios. De poder permanecer en sus comunidades, de poder generar conocimientos que sumen a la reconstrucción del país. Entonces yo creo que es muy importante esa lucha de clases ahí. Pues interesante el ángulo, la mirada de Santiago Violeta, y qué bueno que sí le puse bien el apellido. Sí, Castro Gómez. Es que también, como ayer tuvimos reunión con Omar Gómez Trejo, el ex fiscal para el caso Ayotzinapa, pues me quedé con eso, Violeta, y por eso ando cruzando los apellidos.
Ernesto, yo quisiera agradecer muchísimo a la doctora Aide García Bravo que nos pasó este contacto de Santiago, del filósofo de filosofía política y el filósofo de la decolonialidad, Santiago Castro Gómez, Ernesto, y pues a ella le debemos también este contacto, así es que pues muchísimas gracias a la doctora Aide. Y además, Ernesto, estuvimos ahí buscando su libro, y bueno, pues le trajimos otro que ya se lo haremos llegar, no encontramos ese, y tú además te moviste a otras librerías, Ernesto, y bueno, pues ya se lo estaremos llevando próximamente y agradeciéndole muchísimo. Sí, Violeta, pues no estaba en esta librería, nos dijeron que estaba agotado el libro y que ya no había nuevas impresiones, que la última había sido en el 2015 y que no había, entonces nos dijeron que en la librería de la Universidad Colombia, que ahí posiblemente lo encontraría porque es quien lo imprimió. Fui a la librería, pero estaba cerrada. Entonces, pues no fue posible ese, pero le trajimos otro que también se ve bastante interesante y que ya después que lo lea le vamos a pedir que nos lo comparta para darle también una lectura a nosotras y nosotros y agradecerle también el contacto con Santiago, un tipo afable, inteligente, así que valió muchísimo la pena, Violeta. Sí, esta entrevista la hicimos varios días antes de la elección, 2 días antes de la elección, Ernesto, y pues él ya se adelantaba, ¿no? A esto que pues varios ya estábamos anticipando que no iba a ser posible ganar en esta segunda vuelta por todos estos elementos que estábamos viendo, por cómo se había pues primero movilizado la derecha, la ultraderecha, la injerencia de los Estados Unidos, pues todo lo que estaba pasando también en los territorios, Ernesto, y pues ellos también se adelantan a este escenario, ¿no? Es muy probable, prácticamente seguro que no se logre el triunfo de Iván Cepeda y entonces lo que está por venir en Colombia, y él también ahí lo analizaba en esta pues entrevista que es más larga, ¿no? Que ahorita hemos presentado una parte, pero que él abunda también sobre otros elementos también en Colombia. Así es, Violeta, y ya le presentaremos también la entrevista completa. Ahorita esta es una parte también valiosa, interesante, y hay otras más que vale la pena escuchar a Santiago. Vamos además a presentarle, además de esta entrevista, otras dos entrevistas bien interesantes, Violeta, y una de esas entrevistas se la vamos a presentar al final de esta emisión, Violeta, porque vale muchísimo la pena y que es con estos dos jóvenes que pudimos entrevistar del movimiento en resistencia contra las agresiones oculares. Violeta, esta terrible forma que tiene que tuvo el gobierno colombiano, particularmente en el gobierno de Iván Duque, Violeta, de ordenarle a la policía disparar a los ojos específicamente de pues la oposición, de estudiantes, de jóvenes que participaban en marchas de protesta por una u otra cosa, pues esa práctica fue sistemática y tuvo consecuencias tremendas, Violeta, para muchos jóvenes. Sí, Ernesto, pues estaremos viendo esta bien interesante entrevista con estos dos activistas ahora también pues contra esta violencia ocular y pues que nos estarán platicando varios de los elementos que han vivido, por qué estaban luchando, cómo fueron atacados, lo que ha implicado perder un ojo, Ernesto, la estigmatización, lo que ha implicado también estar en los trabajos ya sin un ojo y pues toda la situación de represión que vivieron. Y pues que también en ese contexto, Ernesto, de esta violencia que ha habido contra Colombia, también Iván Cepeda tenía que ser muy, muy responsable ahorita ante lo que él pudiera declarar. Sabemos que hay una Colombia que pues sí está dividida, Ernesto, mitad votó por Iván Cepeda, mitad votó
por Abelardo de la Espriella. Sí hay una división ahí pues muy tajante. Realmente fue un empate técnico, Ernesto, pues 500, más de 250,000 votos fue lo que definió la diferencia. La diferencia no es nada. Y pues sí, él tenía que ser responsable en el sentido de que cualquier llamado que pudiera hacer Iván Cepeda a la población, Abelardo de la Espriella, pues puede actuar como ya estamos escuchando que va a actuar, temiendo, y eso se tiene que cuidar muchísimo frente a la historia que ya hemos visto y vivido en Colombia. Así es, Violeta, ahí es un asunto estratégico y además de mucha responsabilidad política. Iván Cepeda, pasamos en algún momento algún fragmento de cuando acepta el resultado electoral con un posicionamiento también adversativo frente a esto. Así que tenemos el discurso un poco más amplio de Iván Cepeda, ahorita que Violeta lo está comentando, y que nos parece importante porque es, desde nuestro punto de vista, Iván Cepeda en ese discurso pues dio un masterclass, Violeta, de lo que es ser una persona responsable, con una ética y una integridad que vale muchísimo la pena seguir, de este líder, que se convirtió en un líder que obtuvo más de 1 millón de votos, de los que había logrado también el presidente actual, Gustavo Petro. Vamos a escuchar a Iván Cepeda en este discurso que señala Violeta y que bien vale la pena entender las dimensiones de una respuesta de un candidato que prácticamente tuvo un empate técnico. Como candidato del Pacto Histórico y la Alianza por la Vida, como lo anuncié oportunamente y en este estadio del escrutinio, he decidido aceptar el resultado que surge de dicho proceso y que señala que Abelardo de la Espriella es el nuevo presidente de la República. Lo hago como un acto de responsabilidad democrática. Lo hago para contribuir a la convivencia, a la paz y al diálogo entre colombianos. Lo hago porque creemos profundamente en la democracia y porque estamos convencidos de que las diferencias políticas deben resolverse mediante la participación ciudadana, el respeto a las instituciones y la deliberación pública. Sin embargo, aceptar el resultado electoral no significa renunciar a la verdad ni guardar silencio frente a hechos que consideramos graves y que marcaron esta campaña presidencial. Durante este proceso, denunciamos la abierta e indebida injerencia extranjera en los asuntos internos de Colombia, particularmente las intervenciones realizadas desde el gobierno de los Estados Unidos y, en particular, las intervenciones del presidente Donald Trump a favor de la candidatura de Abelardo de la Espriella. Asimismo, denunciamos que la campaña de la Espriella llevó a cabo una masiva operación de compra de votos destinada a alterar la libre expresión de la voluntad popular. Y también advertimos que usó sofisticadas estrategias de manipulación mediante tecnologías de inteligencia artificial. No aceptamos esas prácticas que han lesionado la transparencia de este proceso y cuestionan la legitimidad del nuevo gobierno. Continuaremos esclareciendo estos hechos, por supuesto. Ha llegado entonces el momento de afirmar que asumimos con serenidad, responsabilidad y total firmeza, sobre esto no debe caber duda posible, el papel que las circunstancias nos demandan. Ejerceremos una oposición democrática, vigilante y constructiva, pero también resuelta e inquebrantable
cuando se trate de defender los derechos del pueblo. Estaremos junto a las comunidades, en los territorios, en los barrios populares, en el campo y las ciudades. Asumiremos, de ser necesaria, la resistencia y la desobediencia civil pacífica. Acompañaremos las luchas sociales, las causas de la juventud, de las mujeres, de los trabajadores, de los pueblos étnicos, del campesinado, de las capas medias. A De la Espriella y al nuevo gobierno le decimos con toda claridad que ninguna política de recorte fiscal puede incluir la destrucción de las conquistas alcanzadas por el pueblo colombiano, ni del salario vital, ni de la reforma agraria, ni de las pensiones para adultos mayores, ni de la matrícula cero para estudiantes de universidades públicas, ni en general de las grandes transformaciones sociales logradas en estos 4 años del primer gobierno progresista. Las reformas sociales, los derechos establecidos y los avances logrados no son patrimonio de un gobierno ni de una fuerza política, pertenecen al pueblo colombiano. Y lo que el pueblo ha forjado con esfuerzo, organización y conciencia, no podrá ser borrado por decretos ni desmontado por intereses privilegiados. Lo decimos con toda resolución, que se nos escuche atentamente. Del mismo modo, defenderemos la democracia con toda nuestra energía moral y política. No aceptaremos que se vulneren las libertades públicas, que se estigmatice a los movimientos sociales o que se pretenda tratar a la juventud y a la ciudadanía organizada como enemigos internos. No aceptaremos tratos machistas u homófobos por parte del presidente de la República. No aceptaremos maltratos a la libertad de expresión u opinión. Colombia ha sufrido demasiado por causa del autoritarismo, la discriminación y la persecución política para permitir que esas sombras del pasado regresen. Por eso decimos con claridad, resistiremos cualquier intento de sometimiento autoritario. No nos intimidan las amenazas ni la persecución política. Las hemos padecido y enfrentado antes y las hemos derrotado una y otra vez con la fuerza de la razón, la movilización democrática y la solidaridad popular. También defenderemos la vida en todas sus expresiones. No permitiremos la destrucción de nuestros páramos, de nuestras montañas, de nuestras selvas, de nuestros bosques ni de nuestras fuentes de agua. Nos opondremos a cualquier modelo de desarrollo basado en la depredación de la naturaleza y en el saqueo irresponsable de la riqueza colectiva. Y no permitiremos que quede claro que se nos trate como un protectorado. Defenderemos nuestra soberanía como nación en toda circunstancia. Desde esta perspectiva, anuncio que emprenderé un nuevo recorrido por los territorios de Colombia. Iré a escuchar, a dialogar y a construir junto a las comunidades la gran alianza por la vida, que protegerá la democracia, los derechos sociales, las reformas conquistadas, la soberanía y la naturaleza. No dejaremos solo al pueblo colombiano. Estaremos a su lado. Acompañaremos sus procesos de conciencia, organización y movilización. Al mismo tiempo reafirmo nuestra vocación democrática. Si De la Espriella y el nuevo gobierno deciden recorrer el camino del diálogo, de la sensatez y del entendimiento nacional, si optan por construir acuerdos sobre la base del respeto mutuo y del interés general, encontrarán en nosotros una disposición sincera de concertación.
Hoy somos media Colombia contada en las urnas. Somos una parte fundamental de la nación. Somos una fuerza política, social y cultural presente en cada rincón del país. Somos la fuerza serena del cambio social y nadie podrá detenernos. Bueno, muchas gracias a todas y todos ustedes, muy amables. Pues ahí está Violeta. Y además me parece pertinente, Violeta, que haya decidido hacer un recorrido por todo el país. Pues me recordó también un poco a Andrés Manuel López Obrador. Después del fraude electoral, pues hizo lo mismo durante 6 años y le volvieron a la siguiente elección a robar la candidatura, a robar el triunfo, y en la tercera ocasión es que logró el triunfo ya en el 2018, Violeta. Sí, Ernesto, pues un discurso muy interesante que ya lo habíamos platicado un poco ayer, también en la mesa que tuvimos con la senadora, con Alex Sierra y con Federico Bonazo. Ernesto, pues esto que él dice por una situación, o sea, acepto el resultado, pero, y él enuncia tres características que quiere aquí dejar claras o tres hechos que quiere dejar claros, ¿no? La injerencia del gobierno de los Estados Unidos y directamente de Donald Trump, Ernesto, como ayer lo comentábamos. 2, la masiva compra de votos, que no es menor. Y 3, ¿no? Esto que también el uso sofisticado de estrategias de manipulación mediante la IA, Ernesto, que también eso es un tema pendiente que no hemos discutido y que tendremos que seguir también discutiendo, ¿no? Y lo otro, pues lo que está por venir una vez que ya ha hecho, acepta este resultado con estas características y particularidades haciendo la denuncia, y lo que tú comentas, ¿no? El recorrido que hará por Colombia, pero ahí en ese recorrido a mí me llama mucho la atención 3 elementos que dice, ¿no? Este recorrido lo va a hacer en defensa de los derechos, de la soberanía y de la naturaleza, Ernesto, porque una de las cuestiones que él y también el Pacto Histórico ha estado denunciando, pues es todo este proyecto extractivista y del cual Estados Unidos tiene un gran interés sobre Colombia. Lo que hemos dicho, el tema del fracking, el tema de las tierras raras, el tema pues de la gran riqueza también colombiana, el tema del oro, que no es menor y que está ligado también al crimen organizado, toda la minería ilegal. Así es que a mí me gusta mucho que él ponga también esta gran alianza por la vida, por los derechos, la soberanía y la naturaleza. Eso me parece pues sumamente importante, y el llamado, ¿no? A la organización que también él está y a la movilización que él también está pues aquí señalando. En algún sentido era lo que le preguntábamos al filósofo Santiago Castro Gómez, ¿no? En lo que vendría en términos de lucha de clases, y también pues él lo está poniendo aquí pues de otra manera, Ernesto. Así es. Y vamos a ver qué sucede con Iván Cepeda y con Gustavo Petro, Violeta, porque me parece que este presidente electo va a querer detenerlos, inventando cualquier cargo, Violeta. Así que también es una situación ahí bastante compleja, porque si se atreviera a eso, a hablar de la espriella, pues habrá que ver qué reacción tendría el pueblo colombiano. Pues es prácticamente la mitad está con Iván Cepeda, así que ya veremos qué sucede. Pasando a otro país, Violeta, el presidente Ignacio Lula da Silva finalmente hizo un discurso más solidario con el gobierno de Cuba, Violeta, en estos amagos. O recientemente tuviste la entrevista con el embajador de Cuba, y ya la hemos compartido en todas las redes sociales. Y esta entrevista también que le vamos a presentar ahorita, pues nos parece interesante, Violeta. Vamos a ver lo que dice, perdón, no entrevista, sino las declaraciones de Ignacio Lula da Silva en defensa del pueblo cubano. Vamos a escucharlo. Da Cláudia e do Trump é um problema do povo cubano.
Pare com esse maldito bloqueio a Cuba e deixe os cubanos viverem a vida deles. Não é possível que nós fiquemos quietos diante disso, gente. E eu posso dizer para vocês, companheiros, no meu Brasil nós acabamos de derrotar o extremismo. Sí. Bueno, pues ahí está Ignacio Lula, Violeta. Sí, Ernesto, pues una situación compleja también la que está viviendo y padeciendo el pueblo cubano, Ernesto, muy, muy difícil. Y muy difícil por este bloqueo energético y estas 170, más de 176 medidas que está proponiendo en estos 23 ejes que nos decía el embajador, pues se hacen en algún sentido con la bota en el cuello ya de ampliar y a intensificar este bloqueo, ya no nada más solamente económico, financiero, sino ahora energético, Ernesto. Esa es una situación brutal.